Hola y bienvenidos a la comparativa entre el LG Nexus 5 y el Motorola Moto G. Primero que todo, empezaremos hablando del diseño y el aspecto físico de ambos terminales. En la parte superior cuentan con las cámaras frontales, los altavoces para las llamadas y los sensores de luz y proximidad. Ambos terminales incorporan pantallas con una resolución HD en el caso del Motorola Moto G y Full HD en el caso del Nexus 5 y unos tamaños de 4,5 pulgadas y 4,95 pulgadas respectivamente, ambas protegidas con Corning Gorilla Glass 3. En la parte inferior nos encontramos con los botones dentro de la pantalla. El lateral del Nexus 5 incorpora la tecla para apagar y desbloquear el terminal, mientras que el lateral derecho del Motorola Moto G incorpora todas las teclas de apagar el terminal y bajar y subir el volumen. El LG Nexus 5 tiene la tecla de subir y bajar volumen en el lateral izquierdo. En la parte superior, ambos terminales incorporan el micrófono de cancelación de ruido y el jack 3.5 para los auriculares, mientras que en la parte inferior albergan el micrófono para las llamadas y la ranura micro USB para conectar y transferir los datos. Los altavoces están en posiciones distintas, mientras que el LG Nexus 5 lo tiene en la parte de abajo, el Motorola Moto G lo tiene en la trasera. Los materiales de construcción son plásticos en ambos casos y en la parte trasera nos albergan el logotipo Nexus y Motorola. Ambos terminales tienen LED de notificaciones. En definitiva, el aspecto físico de ambos terminales es muy bueno. El Nexus 5, pese a tener una pantalla de 4,95 pulgadas, es muy cómodo a la mano, se puede llegar a todos los puntos de la pantalla con una sola mano. Y la construcción y la calidad es en ambos similar, no pesan mucho, 130 gramos para el Nexus 5 y 143 para el Motorola G. Se sienten muy robustos y de un aspecto bastante premium. Ahora sí, pasamos a hablar del software que incorporan ambos terminales. Motorola fue comprado por Google hará un par de años y esto significa que los Motorolas que han salido recientemente, como el Motorola Moto G y el Motorola Moto X, incorporan una versión de Android apenas modificada, solo con algunas aplicaciones propias de Motorola. Esto significa que tenemos Android nativo, Android puro, es decir, tenemos un Nexus en un Motorola. En este caso el Motorola Moto G nos trae la versión 4.3 de Android, Android Jelly Bean, mientras que el Nexus 5 nos trae 4.4. Eso sí, se espera que llegue la actualización de 4.4 para el Motorola Moto G muy pronto. Ya se está comentando que empiecen a llegar vía OTA, pero yo aún no lo he recibido. La apariencia de ambos terminales es muy similar, como podéis observar son muy fluidos, una vez desplegamos la barra notificaciones podemos acceder a los mismos ajustes, bajándola con dos dedos accedemos a los Quick Settings y la fluidez de ambos terminales con Android puro es espectacular. Una vez entramos a los ajustes veremos que son prácticamente iguales, solo se diferencia la versión de Android, pero como vemos el Motorola Moto G no tiene ninguna capa de personalización sobre él. Aquí podemos observar 4.4 contra 4.3 y como podéis observar también la fluidez de ambos terminales es brutal, se mueven con gran soltura con esta interfaz de Android nativo. Ahora sí, pasamos a hablar de la cámara de ambos terminales. La cámara del Motorola Moto G tiene una calidad, una resolución de 5 megapíxeles, capaz de grabar vídeo a 720p 30 frames por segundo, con HDR incluido. Lo único que se diferencia en estas dos cámaras, aparte de la calidad, es en la aplicación de la misma, que Motorola Moto G ha implementado una aplicación un poco más completa y más fácil de manejar que la del Nexus 5, que tiene una calidad de 8 megapíxeles. Las pantallas se ven francamente bien tanto en interiores como en exteriores. Tienen una resolución de Full HD con una densidad de píxeles de 443 para el Nexus 5 y 329 para el Motorola Moto G. Son un panel IPS que se ve francamente bien. Ahora sí, pasamos a las pruebas de rendimiento de ambos terminales. El Motorola Moto G tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 400 de 4 núcleos a 1,2 GHz, 1 GB de RAM. Y esto hace que el terminal se mueva francamente bien, mientras, por otro lado, el Nexus 5 nos incorpora un procesador Qualcomm Snapdragon 800 a 4 núcleos con una frecuencia de 2,26 GHz y 2 GB de RAM. Pero como podéis observar, el rendimiento de ambos terminales es fantástico. El Nexus 5 sí que tiene un poco más de soltura al cargar, por ejemplo, aquí estamos viendo Google Earth, una aplicación que requiere de bastantes gráficos, y aquí vamos a observar que el Nexus 5 no tiene tanto lag al hacer el pinch to zoom como tiene el Motorola Moto G y que carga los edificios en 3D francamente bien, mientras el Motorola Moto G, como podemos observar, no ha cargado todavía los edificios en 3D y parece que haya pasado una hecatombe en el Motorola Moto G. Pero el rendimiento de ambos terminales en Google Earth es francamente bueno. Eso sí, no podemos esperar de un terminal de 175 € en la versión de 8 GB y 200
euros la versión de 16 GB, mueva Google Earth, que es una aplicación bastante pesada, con la misma soltura que un terminal de 350 euros, como es el caso del Nexus 5. Abriendo aplicaciones, la respuesta de ambos terminales es fantástica y como podéis observar, el Motorola Moto G no tiene ningún problema al hacerlo. Y ahora sí, vamos a abrir el navegador, vamos a ir a El País en versión escritorio y como podéis observar, han cargado los dos prácticamente al mismo tiempo, están conectados en la misma red Wi-Fi y ahí observaremos la fluidez de ambos terminales al desplazarnos sobre la página. Otra cosa que afecta un poco a la hora de la navegación, en la experiencia de usuario, es la pantalla, el tamaño de pantalla. El Nexus 5 tiene una pantalla de 4,95 pulgadas, como ya hemos comentado antes, y eso hace que la experiencia de navegación, al ver un poco más de contenido, sea mejor y sea más agradecida en el caso del Nexus 5. Pero por otro lado, tener una pantalla más contenida nos dará más manejabilidad a la hora de utilizar el Motorola Moto G. Vamos a cambiar de página, vamos a ir a The Verge y como podéis observar, ambos terminales la cargan francamente bien. En este caso el Nexus 5 la ha cargado a la versión móvil, le damos a cargar a versión de escritorio y aún así el Motorola Moto G le gana, pero no por mucho. Y podemos observar la velocidad del Nexus 5, que es muy buena, mientras que la del Moto G es un poco inferior, pero no tiene nada que envidiar. Pese a tener un procesador para un gama baja, gama media, la optimización que tiene el sistema con el giga de RAM y el procesador es fantástica. Ahí podemos observar que los vídeos les cuestan cargar a los dos, pero no habría ningún problema en navegar por la web. El Pinch to Zoom es fantástico en ambos terminales. Estamos utilizando el navegador predeterminado, Google Chrome, y ahí vemos que la velocidad del Nexus 5 es un poco mayor, aunque no le había dado a cargar al Motorola Moto G, pero en navegación gana un poco el Nexus 5, pero el Motorola Moto G no tiene nada que envidiar. Vamos a ir a abrir el GT Racing 2 y como podéis observar, ambos terminales la cargan francamente bien. Estoy harto de decirlo, pero el rendimiento del Motorola Moto G es fantástico. Pese a tener un precio de un gama baja, se mueve con gran soltura. Vamos a ir a jugar un poco, estamos jugando al GT Racing 2 y bueno, como podéis observar, la soltura de ambos terminales, ahora tenemos el Nexus 5, es alucinante. Ambos terminales incorporan una GPU Adreno, en el caso del Nexus 5 la 330 y en el caso del Moto G la 305. En conclusión, ambos terminales son las mejores opciones que podemos encontrar hoy en día en la gama Android. Con un precio bastante diferente, la mitad del precio del Nexus 5 es la del Moto G, 175 frente a 350 euros. Son las dos mejores opciones que tenemos en el mercado. Si tu bolsillo te dispone, puedes gastarte 350 euros, el Nexus 5 es la mejor opción. Pero si no, con 200 euros tienes la versión de 16 GB del Motorola Moto G. Hasta aquí la video review de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, le dais a like y hasta la próxima.